pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Pueden sentarse. El tema de esta noche, esta tarde, hermanos, es en paz con su Señor. Estamos hablando en la serie de viviendo como siervos de Dios. Y sabemos que Dios es nuestro Señor. Entonces, nosotros, hermanos, si somos siervos de Dios, tenemos que vivir en paz con nuestro Señor. Pero, ¿cómo podemos vivir en paz con nuestro Señor? Esa sería la gran pregunta de esta tarde. ¿Cómo podemos vivir en paz con nuestro Señor? Pues la palabra del Señor nos ha enseñado ya varios temas, hemos hablado y casi estuvimos leyendo todo Nehemías. Vimos cómo Nehemías tomó decisiones radicales que cambió el ambiente donde estaba viviendo, y vemos que de tal manera que llegó a cambiar todo lo que estaba a su alrededor. Entonces, en paz con el Señor. Me imagino que este Nehemías, y lo que vemos en la Escritura, es que era un hombre que estaba en paz con Dios. Fíjese, a pesar de que él vivía en Susa, se acuerda de que él vivía en Susa, era el copero del rey, y este hombre sentía ese dolor por su pueblo, por su nación. Y cuando le informaron, se acuerda de que vimos que se dolió muchísimo en su corazón, y fue y lloró tremendamente. Fíjense que ahorita que estaba yo ahí meditando al momento de la adoración,
venía a mi mente cuando el apóstol Pablo decía al respecto de sus hermanos, y él dice, desearía yo ser anatema en tal de que ustedes fueran salvos. Podemos ver ese amor genuino del siervo de Dios, como lo vimos en Nehemías, y lo vamos a ver aquí con Finis. Y es importante, hermanos, que podamos ver todo esto, porque esto nos va a llevar a desarrollar, que nosotros podamos a comportarnos y de tal manera que agrademos a nuestro Dios, como dijimos hace ratos. Ya no quiero hacer mi voluntad. Entiende que ya no andemos en nuestra voluntad. De esa manera es como vamos a agradar a Dios. No hay otra manera, hermanos. Lo que necesitamos hacer es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Aquí, este tema, en paz con su Señor o con nuestro Señor, en paz con nuestro Señor, dice, el siervo tiene que estar en paz con su Señor. Y al estar en paz con su Señor es porque está haciendo lo que se le mandó, es porque está andando en la voluntad de su Señor. Pero fíjense que cuando no hay paz en el corazón es porque no andamos en la voluntad de Dios. Porque a pesar de que andemos en situaciones difíciles, pruebas, luchas, hermanos, problemas, lo que estemos pasando, fíjense que como humanos sentimos la pesadumbre de lo que estamos viviendo, pero en el fondo de nuestro corazón hay una paz. Y es la que dijo el Señor Jesús, es esa paz que no la puede dar el mundo. De esa paz que nos tiene tranquilos, confiados de que el Señor, allá estamos confiados de que Él está a cargo y Él está en control de las cosas. Y que en su tiempo nos consolará, nos dará el consuelo. Y es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que estar en paz con Dios. Si queremos vivir una vida, así como hemos hablado ya, disfrutándola, una vida como debemos de vivirla, bien en el Señor, debemos de estar en paz con nuestro Señor. Y fíjense que eso no es aquí donde estamos hablando del pacto de paz que Él le dio a Finis. Hermanos, no es nada que ver con lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el verso 1, donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de esa salvación, de la salvación que Él nos dio, de que Él nos justificó y nos declaró inocentes por su sangre preciosa. No, aquí está hablando, hermanos, de acciones, ¿entiendes? De vivir, de experimentar esa paz que Él ya nos dio. Experimentar esa paz que Él ya nos dio. Entonces, dice que vamos a estar viendo algunos puntos, y el primer punto de este tema es la insensibilidad ante el dolor. La insensibilidad ante el dolor. Entonces, dice, no podemos tener paz en esta situación. Jamás. De esta paz que estamos hablando, de esta paz de que habla aquí este pasaje, no la podremos experimentar si estamos en esta situación. Fíjese, la insensibilidad del dolor. El pecado, fíjate, cada día te hace insensible. Cada día, si vas practicando el pecado, cada día te va haciendo más insensible. ¿Sí? Cada día te hace más insensible. Y es por eso que vemos la condición del ser humano. ¿Entienden? Por eso la Escritura dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible eso? Pues sí, la Escritura lo dice, nos lo enseña, de que el corazón del ser humano se va haciendo más insensible, cada vez más. Cada vez más. Por ejemplo, este pasaje que leímos acá, vemos, hermanos, de que estaban ahí enfrente de Moab,
el pueblo de Israel. Y entonces cuando Moab, el contexto ahí, si usted quiere leerlo, va a ver que Moab, Balac, si no me equivoco, ese es el nombre del rey, y dice que quería maldecir al pueblo de Israel, porque sabía de lo que el Señor venía haciendo con este pueblo. Entonces manda a llamar a Balaam para que lo maldijera. Pero resulta que no pudo, ¿entienden? No pudo. Pero hubo un consejo, hermanos, que él dio, un consejo perverso, un consejo que realmente trajo la destrucción. Y fíjese, y esa es la misma estrategia de Satanás obrando en el ser humano. Y eso es, fíjese, ponerle lo que le gusta, ponerle ahí lo que quiere. Jamás te va a tentar Satanás con algo que a ti no te guste. Por ejemplo, yo se los he dicho, por ejemplo, si a alguien no le gustó nunca tomar, pues ¿cómo lo va a tentar Satanás por ahí? No lo va a tentar por ahí. Pero si a ti te gustó tomar y tus amigos son borrachos y te mantienes con ellos, vas a volver a caer. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver acá es que esto, por ejemplo, Balaam le dio este consejo de que enviara mujeres para que los hijos de Israel fornicaran con ellas. Y entonces, dice, cuando se practica el pecado, cada vez más se va haciendo el corazón insensible. Por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 17, dice, fíjate lo que dice aquí, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, hermanos, estaban metiendo unas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que dice el apóstol Pablo, y ese es un gran pecado, un grave pecado, y aquí el apóstol Pablo por eso lo está comparando así con la gangrena. Y uno de los resultados, o los efectos más bien de la gangrena, hermanos, es que el cuerpo va perdiendo sensibilidad. Va muriendo, pues, va muriendo. Entonces, eso es lo que hace el pecado, te va haciendo insensible. Es por eso que ahí en el verso 6 de donde leímos, si usted mira el verso 6, el capítulo 25 de Números, dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, dice, a sus hermanos a los ojos de Moisés. Mire, aquí el pecado, fíjese, nos muestra aquí la palabra que el pecado te hace perder toda vergüenza. O sea, te conviertes en un sinvergüenza, pues. Te conviertes en un sinvergüenza, o sea, pierdes toda sensibilidad de todo lo que es bueno. Y dice que las trajo ahí delante a sus hermanos y delante de Moisés. Pero dice, y de toda la congregación. Dice, y de toda la congregación. Cuando Dios ya le había dicho a Moisés, hey, ¿sabes qué? Todos los príncipes de cada tribu, ¿sabes qué? Hay que darle cuello. Y Moisés dice, no, pues todos aquellos que se fueron en pos de Baal peor, hay que matarlos, hay que eliminarlos. Fíjense lo que hizo Nehemías, ¿se acuerda? ¿Qué hizo? Los agarró de los pelos, ¿verdad? Entonces hay que eliminarlos. Dice, hay que eliminarlos. Y aquí estamos hablando, hermanos, esto lo estamos aplicando para nosotros como siervos del Señor, que hay cosas en nuestra vida que no debemos de contemplar. Cosas en nuestra vida que debemos de ser agresivos para quitarlos por completo. Sin contemplaciones, hermanos. Fíjense, esto lo que podemos ver es que si no haces esto, cada día vas a ser más y más y más insensible. Cada día serás más insensible. Y es por eso vemos que este hombre trae
a la mujer enfrente de todo, de Moisés, enfrente del tabernáculo, del pueblo, y dice, mientras, el final del verso 6 dice, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, aquellos estaban llorando por la situación que estaban viviendo, por la rebeldía de todo el pueblo. Y este hombre, hermanos, fíjense, y este hombre deleitándose en su pecado. Fíjense, deleitándose en su pecado. ¿Por qué? Porque había caído en un punto de dureza que no le importaba nada. Que no le importaba nada. Así, hermanos, así no se puede agradar a Dios. Así no se puede servir a Dios. Así no es posible, porque nadie saldrá impune. Nadie saldrá impune. Efesios capítulo 4, verso 18, hermanos. Fíjense lo que dice. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, metido en tinieblas, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es lo que hace el pecado. El pecado va haciendo el corazón más duro, más duro, más duro. Y la palabra del Señor, hermanos, nos muestra de que fuimos creados para buenas obras, no para dar nuestra vida al pecado, no para entregar nuestra vida a la dureza de corazón, ajenos de Dios, no. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces este hombre, mire, al perder toda sensibilidad, es por eso que se entregó así a la lascivia para cometer con avidez, dice, con todo cinismo, lo que estaba haciendo. Fíjese, perdió toda sensibilidad. Qué terrible situación, hermanos. Qué terrible situación. A ver, tal vez no lo entendemos. Tal vez no lo alcanzamos a entender. Pero es algo terrible. Si por eso, fíjense, hermanos, si por esta situación, porque habían fornicado y esas mismas mujeres los llevaron a inclinarse ante Baal, hermanos, entonces vemos que o sea, este hombre no era ajeno a lo que estaba pasando a su alrededor, o sea, lo que estaba sucediendo, el resto del pueblo estaba llorando y él estaba afanado para complacerse a sí mismo. Esa es una terrible situación. Es una terrible situación. Entonces, fíjate, si estás en esa posición, en ese ambiente, debes de cambiar tu vida. Debes de cambiar tu vida y empezar a vivir en la voluntad de Dios. No basta solamente con cantar, ¿verdad? No basta. No basta solamente con decir algunas buenas palabras. No basta con eso. Es necesario ser agresivos y quitar estas cosas que nos van a llevar, hermanos, cada día más lejos de Dios. Más lejos de Dios, más lejos de Dios, más lejos de Dios. El pecado sí nos lleva lejos y lejos y lejos y lejos de Dios. Pero aquí podemos ver que este hombre había perdido toda sensibilidad. Y es por eso que se había entregado a lo que estaba haciendo. Y no le importaba
No le importaba el dolor de los demás, no le importaba su familia, no le importó que lo viera Moisés, no le importó que lo viera el pueblo, no le importó. Lo que a él le importaba era el momento. Pero ve cómo terminó. En Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, usted puede darse cuenta, o sea, cómo el pecado va haciendo al hombre más duro y más duro. Pero yo nomás quiero leer el verso 28 al 32, y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, que fue lo que hizo este hombre, no aprobó ni tuvo en cuenta a Dios. Al contrario, él dijo: yo soy más importante que Dios, o que el mandamiento de Dios. Mi voluntad es más perfecta que la de Dios, y mi placer es mejor satisfacerlo. Y eso es lo que dice acá. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A eso te lleva el pecado, a estar reprobado, a tener una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, ¿sí? Una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Está fuerte, ¿va? Pero dice, eso es lo que hace el pecado. A eso te lleva, o sea, ya no te importa. Puedes estar en una práctica sabes que desagrada a Dios, pero ya no te importa. Te vuelves insensible, te vuelves ingrato. Mire, hermanos, el siervo de Dios no tiene que ser insensible. El siervo de Dios tiene que ser sensible a su voluntad. Tiene que ser sensible ante el pecado. ¿Entiendes? Sensible ante lo que está haciendo, lo que está practicando. Es siervo de Dios. Si quieres vivir en paz con Dios, tienes que ser así. Porque si vives practicando el pecado, créeme que irás cada día a un hoyo más profundo, más profundo. Número 2. El siervo sabe lo que es correcto. El siervo sabe lo que es correcto y lo ejecuta. El verdadero siervo conoce la voluntad de su amo, ¿cierto? El siervo conoce la voluntad de su amo y sabe qué le demanda su amo. Entonces, pero cuando viene a ser un siervo diligente, un siervo fiel, cuando ejecuta la orden, cuando obedece, cuando no es su voluntad la que prevalece, sino la voluntad de su amo, de su Señor. Ahí es. Porque dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, en el verso 17, dice: el que sabe hacer lo malo y no lo hace, lo bueno, me estoy confundiendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí nos está mostrando, hermanos, de que no solamente es conocer.
No solamente es tener mucho conocimiento, no solamente es conocer las escrituras de pasta a pasta, no. No, va de la mano con ejecutarla, con ponerla por obra, con obedecer. El pasaje muy famoso de Primera de Samuel 15:22, ¿se acuerdan lo que le dijo el Señor Samuel a Saúl? ¿Sí? Dice, se complace Jehová tanto de los holocaustos y de víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. ¿En qué se complace más el Señor? ¿En holocaustos? ¿En que tú levantes tus manos? ¿En que cantes bonito? ¿En que leas la Biblia? No, en que obedezcas. ¿Verdad? En que obedezcas. En que obedezcas. Yo sé que, veis hermanos, yo sé que hemos escuchado, yo sé, aquí hay varios que ya tenemos más de 5 años en el Evangelio. Hay otros que mucho más. Y hemos escuchado buena palabra, buenas enseñanzas. Hermanos, entonces no hay ninguna excusa. El siervo, si quieres ser un siervo que viva en paz, es necesario que hagas lo correcto, que obedezcas y hagas la voluntad de Dios. Él se complace más en la obediencia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros es la ofrenda. Ahora es nuestra ofrenda. Entonces, nuestra ofrenda es cuando, por ejemplo, venimos, cantamos al Señor, adoramos al Señor, pero si nosotros queremos ser así, como un olor fragante delante del Señor, es necesario que obedezcamos antes. Y que todo lo oculto de nuestro corazón, de nuestra vida, lo que hay ahí, hermanos, quitémoslo. Nosotros ya sabemos qué es lo correcto. Estamos viendo aquí una pequeña lista en Romanos de lo que no debemos de hacer, de lo que practican aquellos que se han vuelto insensibles. Entonces, eso nos muestra a nosotros que debemos de quitarlo de nuestra vida, porque el Señor no se complace con el sacrificio, se complace con la obediencia. Punto número 3. Al hacer lo correcto, se calma el juicio. ¿Sí? Al hacer lo correcto, se calma el juicio. El juicio pero contra los que hicieron mal. Fíjense, empezamos a ver la misericordia del Señor hasta los... Miren, si nosotros estamos como... Somos siervos fieles al Señor y estamos obedeciendo al Señor, haciendo su voluntad, créanme, que aquellos que también andan mal, o que andan mal, son bendecidos, como en este caso lo podemos ver en el capítulo 25 de Números, en el verso 8. Este punto es, al hacer lo correcto, se calma el juicio o el enojo. Y dice, ahí en el verso 8 dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanzó a ambos. Fíjense, hermanos, eso es tremendo, ¿no? Porque dice que Finis vio a este hombre llevando a la madianita, delántese así, con toda avidez, con todo descaro, pasó delante de ellos y lo vio y sabía por qué estaba viniendo el juicio de Dios, y entonces se llenó de celo y agarró una lanza, dice, y se fue tras este hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que los cruzó por el estómago. Los cruzó por el estómago. ¿Se acuerda que eso es necesario hacer esto?
La semana pasada decíamos, es necesario arrancarlo de raíz, porque si no vuelve a brotar. ¿Sí? Vuelve a brotar. Yo le decía, allá con nosotros había, o aquí también vemos un tipo de hierba que nosotros le llamamos grama, y esa tira un montón de raíces, pero las raíces son, hombre, es en la tierra, abajo va muy, no tan profundo, pero tira mucha raíz, y cuando desarrolla de tal manera que va matando todo lo que está a su paso. Y dice que para poder matarla, esta hierba, especialmente allá con nosotros, teníamos que ir revolviendo la tierra y sacando toda la raíz. Porque si quedaba una raicita, volvía otra vez a retoñar, y la dejaba, llenaba otra vez el terreno. Y es lo que pasa el pecado, hermanos. Si no eliminamos, hermanos, lo que estamos viendo, lo que nos muestra el Señor por medio de su palabra, hermanos, no miraremos esa paz que Él quiere derramar en nuestras vidas. No estaremos en paz con nuestro Señor. Entonces, al hacer lo correcto, calma el juicio. Miren lo que hizo este Fines, es que agarró la lanza y los clavó, dice que los ensartó en la lanza. Y mire, dice el final del verso 8 dice, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahí en ese momento cesó. Fíjese que iba una mortandad tremenda. Entonces, es tan tremendo que creo que no tuvo otra mortandad. Yo estaba viendo que aquí fue tan tremendo como todos los que murieron fueron 24,000 personas. El verso 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. 24,000, fíjese, porque pecó el pueblo. Pero cuando este hombre, Fines, se llenó del celo del Señor y puso un límite, así radicalmente, se da cuenta que paró la mortandad. Paró la mortandad. ¿Por qué? Porque el Señor vio el celo que tenía este Fines para purificar el pueblo. Y ese celo tiene que habitar en nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para quitar todo lo que estorba en nuestras vidas y que podamos vivir en santidad. ¿Sí? Que podamos consagrarnos. ¿Cómo podemos consagrarnos, hermanos, si tenemos ahí cosas que no queremos quitar? ¿Cómo podremos consagrarnos si no quitamos lo que estorba nuestra comunión con Dios? ¿Cómo? No se puede hacer. Es necesario, hermanos, que seamos radicales y que quitemos esto que estorba en nuestra vida por completo, desde raíz. Así como lo hizo Fines. En Génesis capítulo 18, verso 22, en adelante, dice, bueno, ahí está, acuérdense que cuando estaba Abraham en su tienda, y dice que llegaron 3 varones, y Abraham lo recibió, lo atendió, y eran ángeles del Señor, y era el mismo Señor ahí. Y que le comunicó su plan. Eso es lo maravilloso, ¿eh? Por eso el Señor Jesús dice, ya no los llamaré siervos, sino que amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y yo les he dicho a ustedes mis planes, ¿no? Entonces, aquí en este caso vemos al Señor diciéndole su plan a Abraham, a su amigo. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y fue hallado amigo de Dios. Sí, entonces le dijo que iba a hacer. ¿Y qué iba a hacer? Iba a destruir Sodoma y Gomorra.
¿Por causa de qué? Del pecado. Del pecado. Entonces empieza Abraham, fíjese, empieza Abraham a interceder por estas dos ciudades. Y él dice, si hubieran 50 justos, ¿la destruirías? Y el Señor dice, no la destruiría. Bueno, pero no lo hay. Ahora dice, si faltaran 10 a los 50, ¿lo destruirías? No, pero no lo hay. Y así sucesivamente. Y vemos que al final llegó hasta 5. Ni 5 hubieron. Solamente estaba Lot. Solo estaba Lot. Porque su mujer ahí se quedó. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el siervo de Dios siempre está con ese celo, con esa intercesión. ¿Sí? Siempre. Como dice el verso 10 del capítulo 25, dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. En este caso, fíjese, como era un pueblo que él había escogido, de acuerdo a su voluntad, él apartó su furor. Apartó su furor. En el caso de Sodoma y Gomorra, dice que desde chicos y grandes eran perversos. Pero en este caso no. Aquí cuando Fines toma esa determinación de eliminar a este perverso, dice que para la mortandad. ¿Pero por qué? Porque fue movido por el celo de Dios. Mire, le voy a leer ese mismo pasaje en otras versiones, que es la versión, una traducción viviente. Dice, Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. ¿Se da cuenta? Demostró él el mismo rechazo por el pecado, o sea, que Dios tiene. Eso es. Nosotros, hermanos, como siervos de Dios, tenemos que demostrar ese mismo celo, el rechazo del pecado. Sí, el rechazo del pecado. Tenemos que demostrarlo siempre, así como aquí en este caso vemos a Fines rechazando el pecado, igual que el Señor, igual que yo, dice. Así que dejé de destruir a todo Israel como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. O sea, había un juicio sobre el pueblo de Israel. La traducción lenguaje actual dice, Fines es como yo. Oiga, Fines es como yo. No permite que se adore a otros dioses en lugar mío. Así debe de ser el siervo de Dios si quiere ver la paz de Dios. Así, hermano, celo. Fines es como yo. No permite que se adore a otros dioses en lugar mío. Por eso logró que yo calmara mi furia y que dejara de castigar a los israelitas. Por ese hombre, mire. La versión Dios habla hoy dice, Fines ha hecho que se calme mi ira contra los israelitas, porque él ha tenido el mismo celo que yo tengo por ellos. Él ha tenido el mismo celo que yo tengo por ellos. Ser santo
porque yo soy santo. Yo los quiero a ustedes completamente. Y ese celo habitaba en Fines. Y ese tiene que habitar en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Solamente, hermanos, fíjense, solamente hay otra ocasión que vemos que murieron 23,000 personas. En este caso murieron 24. Aquí en este otro caso, en Éxodo capítulo 31, verso 1 de adelante, usted va a ver ahí que murieron 23,000 personas y fueron ahí en el monte de Sinaí, cuando adoraron al becerro. ¿Sí? Entonces fíjese, es importante que tomemos una actitud de rechazar el pecado. Primera de Corintios capítulo 8, verso 1 dice, no quiero, hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Postrados en el desierto, ahí quedaron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, ¿para quién es? Para nosotros. Aguas, hermanos, es importante. Vivamos en santidad, es lo que estamos expresando, estamos diciendo, quiero vivir en santidad. Ya no quiero, estoy cansado de hacer mi voluntad. Nuestra voluntad nos lleva, nos empuja cada día más al pecado. Pero hermanos, debemos de desechar, quitar eso de nuestra vida, de hacer nuestra voluntad. Números 14, 11, dice el verso 11, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande, más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en la columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que
que hubiere oído tu fama hablará diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Mire, aquí podemos ver al siervo de Dios intercediendo, pero diciendo una gran verdad, hermanos, que no dice Moisés, pero no tendrás, y sé y entiendo, dice él, y sé y entiendo que no tendrás al culpable por inocente. ¿Entiende? Entonces no creamos, hermanos, que si queremos llevar una vida de pecado vamos a salir librados y vamos a ser inocentes. No, porque Cristo murió una sola vez por el pecado. Ya no hay otro sacrificio más. Ya no hay otro sacrificio. La bendición de hacer lo correcto, punto número 4. Ahí vamos a terminar porque ya se va el tiempo. Y es lo que dijo el Señor acerca de Fines, por lo que hizo, por lo correcto que hizo así radicalmente. Dice que por tanto diles, esto es publicado ante la congregación, ante todo el pueblo, fue dicho. Entonces la bendición del Señor, hermanos, no solamente es a escondidas allá en nuestra casa o en lo más profundo de nuestro corazón. No, será notorio para todos, será notorio para los que nos rodean. Será como dice la palabra del Señor, que seremos nosotros esos luminares, porque tenemos la bendición del Señor. Tenemos la bendición del Señor. Entonces, la bendición del Señor de hacer lo correcto es paz. Paz. ¿Cuántos quieren la paz del Señor? Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hacer lo correcto, hacer su voluntad, obedecer, ser siervos fieles. Génesis capítulo 4, verso 7 dice, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Le dijo el Señor a Caín. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? ¿Por qué? Porque Caín estaba bien enojado. Porque Caín estaba frustrado. Porque el sacrificio de Abel fue acepto ante los ojos de Dios, pero el de Caín no, fue rechazado. Pero Caín sabía muy bien que Dios había mandado un sacrificio y cómo tenía que hacerlo. Pero Caín quiso hacer su voluntad. Pero Abel hizo la voluntad de Dios. Entonces, cuando se hace la voluntad de Dios, y por eso Abel lo podemos ver como héroe de fe, pero a Caín lo podemos ver como un hombre insensible. Entonces nosotros tenemos que ser hermanos como Abel y hacer lo correcto para que podamos vivir en paz. Y es por eso que, fíjese, a pesar de la actitud de su hermano, Abel, sin ninguna malicia, él le invita al hermano y le dice, vamos al campo. Él se fue con todo gusto, sabiendo que iba con su hermano y todo eso, pero aquel llevaba ya otras intenciones. Su corazón estaba duro, era insensible ya, y no le importó hacerle mal a su hermano. Dios honró a Fines por su celo
con lo que llamó, dice, Dios honró a Fines por su celo, con lo que llamó mi pacto de paz. Mi pacto de paz haré con él. Mi pacto de paz haré con él. Entonces, nosotros, miren hermanos, debemos de vivir en esa paz. Por eso debemos de disfrutar, vivir en el Señor, viviendo en paz siempre. Último pasaje, Números capítulo 14, verso 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí vemos donde este pasaje, el contexto es cuando envían a los 12 espías. Y cuando regresaron, 10 de ellos vinieron con desánimo, a desanimar al pueblo. Traían evidencia de que era una tierra en sí productiva, pero traían la noticia de que habían ciudades fortificadas, hombres gigantes, y que era imposible entrar. Y dice que ellos empezaron a murmurar y dijeron, ¿para qué nos trajeron acá? Y todo. Y el pueblo empezó otra vez con sus situaciones de corazón duro. Cuando vieron esto, Caleb y Josué rasgaron sus vestidos, rasgaron su ropa, en señal de que lo que ellos estaban haciendo era algo contra Dios, no contra Moisés, contra Dios. Ellos estaban así doliéndose por eso. Y ellos empezaron a decirle, no, sí, vamos hay gigantes, hay ciudades fortificadas, pero a toda esa gente nos los vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. Y todos los demás dijeron, no es cierto, ¿no? Pero ellos sí dijeron eso. Y es por eso, fíjese, el Señor le dice dice de Caleb, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y ese espíritu, hermanos, era un espíritu de un siervo que conoce a su Señor. Amén. Y ese espíritu tiene que morar en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Señor, queremos vivir en santidad, solo para ti. Solo para ti, Señor. Solo para ti. Señor Jesús, Dios mío, Señor amado, tú conoces nuestras vidas, tú conoces cada situación, cada vida de mi hermano, de mis hermanos, Señor. Tú conoces si hay algo en nuestra vida ahí que necesitamos quitar. Que tomemos la actitud como de Fines. Y vengamos y arranquemos por completo las situaciones que hay en nuestra vida, Señor. Señor, queremos vivir agradándote cada día. No queremos ser rebeldes, Señor. No queremos ser más insensibles. Solo queremos atender tu voz.
Queremos atender a tu mandato. Porque tu palabra dice, Señor, que te agradas más de la obediencia que de los holocaustos. Que te agradas más de que te pongamos atención que de la grosura. Porque no te pones de pie. Tú conoces tu vida. Tú conoces la situación en tu vida diaria. ¿Por qué no le rindes en esta tarde tu vida al Señor? ¿Por qué no vienes delante del Señor y le dices, Señor, perdóname? He sido ingrato, Señor. Perdóname porque no he valorado tu protección. No he valorado la salvación que tú nos das. Me das. Yo te invito en esta hora, sí. Estás pasando por situaciones porque no das un paso y te pones aquí enfrente y oramos contigo. Entrégale tu vida al Señor. Dile, me rindo a ti, Señor. Porque si no te rindes al Señor, créeme que cada día irás lejos, lejos y lejos del Señor. Y tendrás la actitud de ese hombre que no le importó el dolor, no le importó el dolor de su pueblo, le importó el dolor de los que estaban sufriendo por los seres perdidos. Se convirtió en un hombre muy insensible. Y eso es lo que hace el pecado. Nos convierte en insensibles. Manos y dile al Señor, cansado estoy de hacer mi voluntad, sí, Señor, mi vida es para ti, hoy me consagro, cansado estoy de hacer mi voluntad, sí, Señor. Señor, me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, es lo que anhelamos hacer, Señor. Vivir solo para ti. Queremos vivir solo para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Bendito seas tú. Amén. Porque damos un aplauso al Señor, hermanos. Vivamos para el Señor, agradándole, honrándole
Y si hay cosas que necesitamos quitar de nuestra vida, que están estorbando ahí nuestro caminar en el Señor, hay que quitarlo para que vivamos en paz. Amén.